Y dice en la lección del día de hoy en 2 Corintios capítulo 5, el subtítulo es el misterio de la reconciliación. Dice desde el versículo 11, el apóstol Pablo a los Corintios, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es para buscar esta palabra. Dice persuadir, dice conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Entonces aquí buscaba Pablo que pensaran de cierta manera, dice, dice persuadir a los hombres, conociendo pues el temor del Señor, persuadiendo a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. Fíjate, aquí hay algo interesante. Habla del ministerio de la reconciliación. ¿La reconciliación de quién con quién? De los hombres Dios. con Dios. Y cuando la Biblia habla de hombres, habla de humanidad, de hombre y mujer por igual. Entonces aquí la reconciliación de toda la humanidad con Dios. Y dice aquí, pero a Dios les manifiesto lo que somos. ¿Por qué nos dice aquí Pablo que a Dios le es manifiesto lo que somos? Pues quiero pensar que, como hemos dicho en distintos videos, en distintas ocasiones, que Dios escudriña nuestros corazones, entonces lo que somos se refiere a, o quiero pensar si somos buenos o malos, o Amén. quién realmente somos, o lo que somos en realidad, porque podemos dar una cara, pero en el corazón estamos mal. Es como si fuéramos los sepulcros blanqueados, ¿no? Blanqueados. También. Sí es. Por dentro estamos bonitos y que por fuera estamos bonitos, pero que por dentro estamos echados a perder. Así es. Y dice, y espero que también lo sea vuestras conciencias. ¿Qué quiere decir? De que nos sea manifiesto cómo somos, pero también para nuestra conciencia. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque muchas veces el ser humano a veces piensa que la manera en cómo está actuando, cómo está viviendo, es correcta, es buena, es sana y no pasa nada. Pero por eso dice el apóstol Pablo que así como Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestro interior realmente lo que somos, que esperaba el apóstol Pablo que también lo sean vuestras conciencias, que nuestras conciencias, nuestra mente, sepa perfectamente cómo estamos por dentro. Porque muchas Amén. veces, como decía Jesús, a veces vemos la paja del prójimo, pero no vemos la viga que llevamos encima nosotros. Criticamos a los demás, pero no vemos que también nosotros tenemos que corregir muchas cosas en nosotros. Por eso, bueno, mi punto de vista, o como decíamos la vez pasada, era también como que nosotros mismos hacer como que la recapitulación de qué hemos hecho para saber en dónde estamos fallando o en qué estamos mal. A ver, si decir, ¿sabes qué? A ver, hoy me levanté y hice esto. Y por la tarde hice aquello. Y por la noche hice esto. Y así te vas dando cuenta también tú mismo en qué te has equivocado, en qué has fallado a Dios y lo puedes tratar de corregir. Amén. Y Amén, porque, por eso también. Ujú. ajá, Sí, man. porque pues, es correcto lo que dices, porque es muy sano y muy bueno que cada quien nos estemos haciendo una evaluación hacia nosotros mismos, de vernos hacia el espejo, pero no nada más en la cara, sino hacia adentro, de ver qué tan Amén. bien estamos en nuestras vidas, en la cuestión de la mente, del corazón, de lo espiritual con Dios, con los demás, con nuestros prójimos, o sea, evaluarnos realmente cómo andamos caminando y hacerlo Así es. lo más seguido posible y no hacer una evaluación anual, ¿no? Una vez al año o una vez cada 10 años o cada cuando ya vayas a
a algún familiar muerto, ¿no? O sea, que sea una evaluación constante, que sea una evaluación, si se puede, diaria, para ir mejorando día con día. Como dice el Amén. apóstol Pablo, para que Dios nos vaya llevando de gloria y gloria y de triunfo en triunfo y nos vaya haciendo mejores personas y Para que nos vaya, perfeccionando. para que nos vaya renovando día con día, también lo dice. Amén. Y dice el versículo 12, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén. Aquí habla sobre lo que veníamos viendo, ¿no? Que a veces somos como los fariseos, que creemos que hemos seguido el camino de Dios desde pequeños. Por eso dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que damos ocasión para ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en apariencia, sino en el corazón. Muchas ocasiones nosotros nos guiamos más por apariencias que por el corazón. Amén. Entonces, ese es un gran consejo. Fíjate que no le había puesto atención y tiene mucho que enseñarnos porque a pesar de que muchas veces somos cristianos, seguimos a veces más las apariencias que el corazón. Amén. Por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿qué pasaría si llega a la iglesia un homosexual, ¿no? Y ya ves cómo se viste. Sí, sí, sí. Mi respuesta fue, pues lo debo de amar, porque Dios me mandó a amar a mi prójimo como a mí mismo. No amar a todos, como Pero, lo hemos visto, ¿no? amén. Pero, pues realmente cuando pasa eso, yo creo que muchas veces no sabemos cómo reaccionar por las apariencias y no por lo que está en el corazón. Así es correcto. Hay una historia de un varón en Inglaterra. No me acuerdo el decodificador, creo que se llama la película. No me... Y es de eso, de lo que hablas, de cómo tratar a alguien Ujú. que piensa diferente o que vive diferente. Enigma. Enigma se llamaba esta máquina. Es que tenían los alemanes, estaba viendo esta película que según estaba basada en hechos de la vida real. Esta, Ujú. dice, era el nombre de una máquina de rotores que permitía usarla tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Dice, fue patentada en 1918 por la empresa alemana Scherbius y Ritter, cofundada por Arthur Scherbius, quien había comprado la patente de un inventor neerlandés y se puso a la venta en 1923 para un uso comercial. En 1926 la Armada alemana la adoptó para uso militar y poco después se extendió a las demás Fuerzas Armadas alemanas, siendo su uso extendido antes de y durante la Segunda Guerra Mundial. Este aparato de aquí fue un punto clave para que los alemanes pudieran tener el control de sus tropas en Europa. ¿Por qué este aparato de aquí?
porque como nos está diciendo aquí que descifraba decodificaba los mensajes que se mandaban por telégrafo o por telegrama, los Ujú, decodificaba, que hacía un código cada 24 horas, iba cambiando su código. Entonces, lo transmitía a otra base alemana del ejército y ya ellos recibían instrucciones de qué hacer. Pero era difícil de descifrar este aparato porque cada 24 horas cambiaba su combinación, cambiaba. Entonces no era una combinación única que ujú. se pudieran llevar un año los científicos y físicos ingleses para, para descifrarla. Déjame buscar. Es Bueno, en inglés se llama The Imitation Game. No sé en español. Ujú, Creo que aquí dice Descifrando Enigma. Y este actor creó este aparato que está aquí, que era para descifrar el código de Enigma en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque el país de Inglaterra había juntado a 10 físicos matemáticos para que pudieran entre ujú, ellos descifrar los mensajes que enviaban estos aparatos. ¿Por qué? Porque era clave para ganarles a los alemanes, porque entre los alemanes, ingleses, franceses, italianos y todos ellos en Europa ujú. podían escuchar la radio como nosotros. Su radio para comunicarse era como escuchar la radio más o menos, era algo similar como escuchar la radio ahora en nuestros estéreos. Entonces, todos podían escuchar por ejemplo, los ingleses, los franceses y los rusos podían escuchar la transmisión de radio o los telegramas, interceptar los telegramas que se enviaban entre una base militar y otra alemana, o también los alemanes a los ingleses y a los franceses, interceptaban esos mensajes, interceptaban esas llamadas. Entonces las interceptaban y lo traducían del inglés al alemán o del francés al alemán o del ruso al alemán. Entonces, ¿qué pasaba? Que los alemanes siempre sabían cómo iban a mover sus tropas del ejército. ¿Por qué? Porque siempre interceptaban sus mensajes y los traducían y sabían dónde estaban sus barcos, sabían dónde estaban sus tropas, sabían todos los movimientos de los ingleses y de los franceses. Esa era una clave que les dio ventaja al inicio a los alemanes para ganarles a los europeos, mientras que los alemanes tenían esta máquina que le llamaban Enigma. Y esta Ujú. máquina, al hacer su telegrama o su mensaje que enviaban por telégrafo, no me acuerdo cuál era exactamente la manera en que lo enviaban, lo tecleaban aquí y ya los engranes ya hacían que se hiciera un código para enviarlo en telegrama, y ya cuando les llegaba a ellos en la otra base, lo descifraban con la misma máquina. Entonces, ellos recibían los telegramas, los ingleses y franceses, interceptaban los telegramas de los alemanes, pero como venía decodificado, no entendían lo que significaban este, las instrucciones del ejército. Entonces ellos no sabían dónde estaban las tropas o a dónde se iban a mover las tropas alemanas, pero los alemanes sí sabían a dónde se iban a mover las tropas de los ingleses, de los franceses y de los rusos. Entonces era una clave para que Alemania pudiera conquistarlo en cuestión de meses a cada país, o de días a algunos. Y este aparato era de comunicación y aunque interceptaran sus telegramas, nunca los iban a poder descifrar porque no sabían la combinación de este aparato. Pero los científicos o físicos que adquirió Inglaterra contrató a Ujú. los mejores 10 físicos matemáticos para poder descifrar este aparato. Pero por más cálculos y cuentas, cuando ya estaban a punto de descifrar, ¡pum!, llegan las 24 horas y ya tiene otro código. Todo el trabajo que hiciste en 24 horas se fue a la basura. ¿Por qué? Porque en 24 horas cambió la combinación del código completamente.
Entonces, este señor de aquí, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba él, pero el de aquí él tenía un carácter muy especial. No le gustaba tener amigos, no le gustaba sociabilizar. Entonces él no hacía equipo con los otros nueve físicos. O no me acuerdo de cuántos, si eran 5 o 6. Pero no hacía equipo con los otros físicos matemáticos. Él solito trataba de hacer sus cálculos matemáticos y físicos para tratar de descifrar la máquina él solito. Y todos pensaban que él estaba luchando solo y le decían los demás, oye, trabaja con nosotros en equipo. Si nosotros con varias cabezas no podemos descifrar la máquina, tú solo nunca la vas a poder descifrar. Pero él lo que estaba haciendo era haciendo sus cálculos matemáticos para poder crear esta máquina que pudiera descifrar los mensajes de esta otra que parece máquina de escribir. Y al final lo logró y creó la máquina contra viento y marea, porque ya la Segunda Guerra Mundial ya llevaba casi 3 años, casi 3 años y medio. Ya iba para 4 años la guerra y todavía no podían descifrar lo de la máquina. Entonces, cuando descifran lo de la máquina, la descifra él y los demás lo empiezan a ayudar a construirla, pero el cerebro de esta máquina fue él. Y esta máquina, dicen los historiadores, que esta máquina fue la que impulsó la creación de las computadoras. Esta máquina fue la primer, digámoslo así, como la primer computadora que se creó en todo el planeta. Y ya de ahí usaron muchos algoritmos, muchas cosas que él creó en esta máquina para crear las computadoras que ahora tenemos nosotros. Pero como fue ¿cómo te podría decir? Un programa secreto del ejército inglés, nunca se llegó a saber que este hombre salvó millones de vidas. Y de hecho, el día del desembarco de Normandía, el día que desembarcaron las tropas de Estados Unidos, francesas e inglesas a Normandía, fue gracias a este aparato. ¿Por qué? Porque cuando ya tenían este aparato ya podían descifrar los mensajes de los alemanes y qué tropas iban a mover en qué momento y a dónde. Entonces, cuando ya tienen este aparato, empiezan a juntarse los americanos, los de Inglaterra y los franceses y envían sus barcos a la playa de Normandía. Los alemanes sabían que ya estaban reuniéndose para atacarlos. Entonces los tenían ellos haciéndoles creer a los alemanes que todavía no descifraban sus códigos. Mandaron una grabación por telegrama dando instrucciones a muchos barcos del ejército inglés a que se dirigieran y atacaran a una playa. Y pensando los alemanes que iban a atacar esa playa, se fueron casi todos los soldados alemanes y toda su artillería y todas sus armas y tanques se fueron a aquella playa. Pero los ingleses lo que hicieron, los confundieron. Los confundieron porque pensaban que iban a atacar otra playa y no, a donde iban a atacar era en Normandía. Entonces todas las tropas se fueron a Normandía, pero los telegramas decían que iban a llegar a otra playa más lejos. Entonces confundieron a los alemanes y mandaron a la mayor parte de sus tropas a la otra playa, pensando que iban a descargar sus tropas allá. Y ellos se enteraron que ya estaban empezando a movilizar sus tropas por este aparato. Por este aparato estaban sabiendo de que había funcionado su plan, de que los alemanes seguían pensando que ellos ya no podían descifrar su aparato de Enigma. Entonces mandan las tropas a Normandía, desembarcan y empieza la invasión de las tropas aliadas en Europa contra Alemania. Y fue la primera vez que empezó a perder Alemania contra los aliados. Pero fue todo gracias al aparato. Pero como fue una misión secreta, todos los archivos de lo que él y el grupo de científicos hicieron, los, los eliminaron, ya no existieron. Entonces, ellos pasaron al olvido, nadie se acordaba de ellos, nadie los mencionaba que gracias a ellos salvaron millones de vidas. Pero este hombre en especial al final de la película se da uno cuenta que él era homosexual, como tú dices. Y se dan cuenta que él era homosexual
Y en ese tiempo de las Segundas Guerras Mundiales era un castigo, era penado ser homosexual. Entonces, cuando descubren que él es homosexual, va con la policía, va ante las autoridades, va ante el juez, y el juez de sanción le pone una castración química a él. Y esa castración química, que es a través de medicamento, de químicos, tanto inhibían o detenían su metabolismo, digámoslo así, sexual, pero no nada más detenía o hacía esta castración química a su cuerpo, sino que también su mente la iba frenando, la iba dañando su mente. Entonces llegó al estado de que él ya era como un lunático, porque ya su mente ya no trabajaba al 100 cuando antes trabajaba al 1000 por hora, más que 10 científicos juntos, y cuando empezó a adquirir ese medicamento, empezó a dañar su cerebro. Yo me imagino que si los policías o los jueces hubieran sabido quién fue él, tal vez no lo juzgan o no le hacen nada, o tal vez tendría como ¿cómo le dicen? Un veto, ¿no? O un privilegio, ¿no? De no ser juzgado por ser un héroe de la nación o del mundo, pero no. Y él muere, no recuerdo bien si por suicidio o por esta castración química, creo que fue por suicidio, porque él a lo que trabajaba él era la mente, pero al someterlo a esta castración química le dañó la mente y no permitió que volviera a ser por lo menos normal, no lo dejó volver a ser, terminó como que mal, como loco él. Y quedó en el olvido él por mucho tiempo y su mismo gobierno o autoridades lo orillaron sin darse cuenta del suicidio. Pero era lo que quería llegar a ese punto de que me dejó impactada esta película de este hombre porque Satanás siempre busca la manera de cómo hundirte, cómo hacerte caer, cómo hacerte caer en el hoyo. Y él, a pesar de tener esos, tal vez deseos carnales, no normales, pero al fin y al cabo deseos carnales y pecaminosos, así como los pecados que nosotros cargamos, que tal vez no sean similares a los de él o de muchas personas, pero era lo que te decía la otra vez, él tenía un talento que Dios le dio que ningún otro tenía, ni 10 científicos juntos tenían el talento que Dios le había dado a este hombre. Yo creo que él no sabía qué tanto valor tenía él ante los ojos de Dios, que lo usó como instrumento para salvar a millones de vidas y para detener al ejército alemán. Pero yo creo que de tantas cosas que él vivió en aquella Segunda Guerra Mundial no se dio cuenta de qué tan importante era él para con Dios, que lo usó a él como instrumento para salvar a tantas vidas. Y yo creo que Dios lo amaba, pero Satanás le puso muchas trabas en el camino, tanto su pecado, tanto la sentencia que le pusieron los jueces y los policías de aquel entonces por ese pecado, y y al final lo volvieron loco con esos químicos que él se ponía, que fue sentenciado a eso. Y al final se terminó suicidando porque no era capaz de valerse por sí mismo. Cuando él era de los más inteligentes del mundo, al final lo hicieron un ignorante y un lunático. Y terminó suicidándose porque se desesperaba de no poderse valer por sí mismo o ya no tan siquiera trabajar en lo suyo porque pues ya no podía ni siquiera hacer sus cálculos ni problemas. Pero a lo que me refiero, como tú dices, el Señor nos dice que debemos de amar a muchos, sin importar qué pensamiento tengan, qué deseos tengan, qué pecados tengan. Dios ama a todos por igual. Y también hacerles saber a todas estas personas que tienen tal vez distintas maneras de pensar de nosotros o pecados que nosotros nunca hemos tenido, no significa que por eso Dios no los ama a ellos. Dios los ama y Dios los creó por alguna situación y como yo siempre te lo he dicho, fueron creados al igual que nosotros, a imagen y semejanza de Dios. Pero de que Satanás les puso ese pecado, que les puso penas en el camino para que terminaran con su vida,
esa es otra historia, pero Dios le dotó de talentos y de una misión muy importante y que la cumplió. El crear ese aparato para salvar millones de vidas. ¿Y qué crees? Ese aparato sirvió para la humanidad para empezar a crear las computadoras después. Computadora con la cual estamos trabajando ahorita tú y yo para hacer esta videoconferencia. Si no, yo creo que estuviéramos en esta pandemia por teléfono o por otra cosa, pero menos por Zoom o por computadora. Y Dios lo ocupó para bendición. Amén. Y tal vez él no se dio cuenta de que lo ocupó y fue punta de lanza para la creación de computadoras que también han servido para la obra de Dios. Para Amén. hacer estos proyectos y para hacer muchas cosas más para los ministerios del Señor. Por eso no hay que menospreciar a nadie. No hay que menospreciar a nadie ni por sus pecados, ni por su manera de pensar, ni por nada. ¿Por qué? Porque Dios ama a cada persona y Dios sabe para qué las trajo al mundo. Dios sabe qué misión van a cumplir cada persona. Y Amén. como bien dice aquí el versículo, no nos fijemos en las apariencias, sino En el en corazón. el corazón. Dice, porque si estamos locos, es para Dios. Amén. Y si somos cuerdos, es para vosotros. O sea, si aparentamos estar normales ante los demás pero sí, pues es para el bien de nosotros, de que nos vean cuerdos, que nos vean, que no estamos lunáticos, pero que si empezamos a hablar las cosas de Dios ante la gente, ante el mundo, ante nuestros amigos, ante los compañeros de trabajo, muchos piensan que estamos locos. Bueno, algunos, no todos. Pero aún así dice el apóstol Pablo, porque si estamos locos, es para Dios. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que estamos locos al hablar de las cosas que no ven, de las cosas espirituales. Pero aún así lo estamos haciendo para Dios. Y si somos cuerdos, Sí. es para vosotros. ¿Me ibas a comentar algo? No, digo, es que tiene mucho que ver porque lo hemos comentado en distintas ocasiones para la gente que no es convertida todavía, muchas cosas que vienen en la Biblia son locuras, no tienen nada de acuerdo. Y es cierto, o sea, nosotros si empezamos, fíjate que cuando nosotros nos veían salir, que íbamos para la iglesia o para el templo, luego mis tías nos gritaban, ahí van los hermanos aleluyos, ¿no? Siendo Ajá. mis, siendo, Familia, siendo ¿no? mis, ajá, siendo mis tías. Entonces nos tomaban así como que locos, ¿no? Sí. Y ya después, pues se ha ido notando la diferencia o el cambio y ahorita ya no nos dicen mucho porque todavía nos siguen diciendo. Sí, sí, sí. Pero es por eso, porque ante sus ojos, pues nosotros dejamos de estar cuerdos. Y ante nuestros ojos, nosotros creo que nunca hemos estado mejor más que estando con Dios. Cristo, estando con Dios. Así es. Amén. Entonces, así, aunque nos digan locos o aleluyos, pues, pero pues sabemos que nos va mejor estando con Él que sin Él. Amén, amén. Así es. Me dice, fíjate que el 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que se murió por todos. Estaba viendo Ajá. bueno, aquí lo tengo. 13. Dice, en realidad el amor de Cristo nos urge en esta versión, dice, nos urge a nosotros que consideramos que uno ha muerto por todos y que en consecuencia todos murieron y han muerto por todos para que los que viven no vivan para sí, sino para que murió y resucitó por ellos. Está hablando de Jesús, esta versión así lo trae. Y ahí dice, bueno, porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe pensando que esto si murió por todos, luego todos murieron, porque todos murió para los que viven ya no vivan así,
sino aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí habla de de una transformación para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel sino para aquel que murió y resucitó. y resucitó Amén. por ellos. Amén. Sí, o sea, yo siento que es como la finalidad de nuestra vida, de este viaje que estamos haciendo aquí en la Tierra, porque es un viaje temporal, o sea, a comparación de la eternidad, que vamos a estar dependiendo de nuestras obras, tanto en el lago de fuego y azufre o en el reino con Dios, vamos a vivir por una eternidad. En uno o en otro lado vamos a vivir una eternidad. Por eso yo Amén. considero que la vida aquí en la Tierra con los 80, 90, 100 o 120 años que nos dé aquí sobre la Tierra, o 40 o 30 o menos, es un pequeño viaje a comparación del tiempo que vamos a estar allá arriba por una eternidad. Amén. Entonces, este es un pequeño viaje que hay que aprender a disfrutar, pero hay que aprender a viajar también. Hay que aprender a viajar. ¿Y cuál es el propósito de este viaje? Servir. De vivir para Él, servirle, de vivir para Él, Amén. que murió y resucitó por nosotros. Nosotros. Amén. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A nadie conocemos de aquí en adelante. A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Amén. y las cosas viejas pasaron. Pasaron Y aquí todas son hechas nuevas. nuevas cosas. Y somos nuevas criaturas Amén. a los ojos de Dios. Fíjate que yo digo que dicen que si alguno está en Cristo, nueva criatura es porque Dios te dice, te voy a quitar el corazón de piedra y te daré uno de carne. O sea, te va a dar un corazón nuevo. Y como Amén. el corazón nuevo, tú ya eres nuevo completamente, tú ya renovaste. Te hace como un trasplante de corazón. Así es. Y en realidad te cambia la vida, ¿eh? Te cambia completamente la vida. Te cambia tu visión, la manera en que tú ves la vida. Sí. Te cambia también tu forma de vivir. Si te cambia la visión, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar, cambia completamente todo. Y yo estoy muy de acuerdo con ese versículo que dice que cambia nuestros lamentos en danza. Ándale. Y también del otro que se asemeja a ese que dice que por la noche durará el lloro y la amargura, pero que por la mañana vendrá la alegría. Amén. Durará el lloro. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es Para por toda toda una la vida. vida. El Amén. llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrá Vendrá el el grito grito de de la vida. alegría. Amén. Y fíjate, este salmo es muy interesante porque dice, su ira solamente dura un momento. Luego, muchos hermanos pensamos que cuando caminamos con Dios, nuestros errores o nuestros pecados ya no vamos a recibir las consecuencias de nuestros pecados. Este, por ejemplo, Ujú. Moisés le trabajó a Dios 40 años. A partir de que tenía 80 años de edad, Moisés sacó al pueblo de Egipto y los llevó por un desierto para entrar a la tierra prometida. Y no tuvieron fe cuando entraron los 12 espías. No tuvieron fe Ujú. porque Dios les estaba dando la tierra ese día, a 2 años de cruzar el mar rojo. Y no tuvieron fe. Entonces por eso no entraron, no porque Dios no haya querido, sino porque ellos no tuvieron fe. Dios ya les estaba entregando la tierra, les dijo, manden a sus espías para que reconozcan la tierra y vean lo fértil que es para que se animen a entrar. Pero en vez de ver lo bueno que era la tierra, empezaron a ver que había gigantes, había ciudades, en montañas, con murallas altas y que eran imposibles de conquistar.
Entonces tuvieron miedo de los gigantes de las ciudades amuralladas encima de las montañas y dijeron no, es imposible conquistarlas. Entonces ya no entraron y por eso estuvieron 40 años caminando en el desierto, porque no tuvieron la fe y la convicción de que Dios iba a luchar por ellos en las batallas. Amén. Y Moisés en esos 40 años en el desierto de servicio se equivocó 2 o 3 veces con el Señor. Una de Sí, ellas fue cuando golpeó la piedra y les dijo, tomen el agua, dice que yo les doy, cuando realmente el que estaba dando el agua era Dios, no él. Y no reconoció la gloria de Dios, sino que se la asumió para sí mismo. Dice, tengan el agua, que tanto están Dios. quejándose, ahí está tu agua. El Yo, agua que yo bueno, les doy. Ajá. que no es por quererlo defender ni nada, ¿no? Pero imagínate, yo lidio con un grupo de gente que es muy pequeño. Y ahorita solamente de ese grupo, por sí que es muy pequeño, ahorita solamente nada más estoy otro chico y yo. Sí, sí, sí. Y aún así es difícil, Sobrellevar el trabajo. ajá, y aún así es difícil sobrellevar el trabajo con una sola persona. Ahora imagínate él, que era líder de un pueblo entero. Sí, dice la Biblia Me imagino que ya lo tenían así hasta acá y por eso dijo, ok, ya, ahí está el agua. eran más de 1 millón de personas. Mm, Imagínate. Y todas eran tercas y faltas de fe con Dios y desobedientes todos, o sea, duros corazones, dice la Biblia. Entonces, fíjate cómo ¿Cómo su estaría trabajo él? fue. Sí, yo siento que ya estaría hasta su límite que dijo, ok, ahí está. Y eso le trajo conflictos con el Señor. Yo creo que yo hubiera estado así como Moisés en la piedra, pero desde el primer día no hubiera aguantado ni Sí, o sea, 24 horas. te digo. Pero, pero a lo que me refiero de que, por ejemplo, yo antes de joven en la secundaria prepa, yo decía, dije, órale, dije, yo antes sí tenía ese pensamiento como todo el mundo lo tiene, ¿por qué Dios era tan sanguinario, tan castigador? Dije, qué mala onda, dije, Moisés ya tenía 80 años, o sea, ya estaba de edad muy cansado, y todavía aún así le dijo, ve y libera a mi pueblo, y Moisés duró como 2 capítulos ahí en el estire y afloje que no quería ir, que era tartamudo y que no Ujú. seguía, y al final Dios lo obligó a ir a la más a la fuerza que le gana. Y fue Moisés a sus 80 años, porque no quería ir, no quería, y que fue, y y le trabajó a Dios por 40 años en el desierto. Y cuando veo la historia de que no lo dejó entrar a la tierra prometida, de que nada más la podía ver, yo cuando iba en la secundaria, en la prepa, yo decía, pues qué manchado Dios, porque dije, trabajar para Dios 40 años para que metiera al pueblo a la tierra prometida y ya cuando estaban ahí enfrente decirle, no vas a entrar, yo decía, pues sí se manchó Dios, dije, ¿cómo hacer a uno sufrir? Yo dije, pues yo me ponía a comparación de Moisés, yo dije, yo a comparación de Moisés no soy nadie, dije, y si le trabajo 40 años a Dios, pues va a valer menos que el trabajo que hizo Moisés con los israelitas. Dije, si a Moisés no lo dejó entrar a la tierra prometida, A mí pues menos. a mí me va a dejar en Egipto. O sea, entonces, sí, yo me ponía a hacer esas evaluaciones yo de joven y sí, me sacaba mucho de onda esa circunstancia, pero leyendo este salmo, da a entender que dice que su ira dura solo un momento, pero su favor Toda es la vida. por toda la vida. En la Mm. transfiguración con Jesús, que subió con 3 apóstoles, se le transfiguró Jesús a los apóstoles tal como era. Dice que se le apareció Elías y quién era el otro. Elías. Y Moisés. Pues Moisés, ajá. Moisés El se que le se le apareció. apareció en la transfiguración, no, no, no los discípulos que él llevaba. Ajá, se le apareció a Jesús con los 3 apóstoles, se le desapareció Ajá. Elías y Moisés. ¿Eso qué Moisés, te da a sí. entender? Que Moisés ya está, Moisés está en Moisés ya el está. cielo con el Señor. Exactamente, ya está del otro lado. Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida de Israel, pero ¿qué crees? Sí lo dejó entrar a la tierra prometida del reino de los cielos. ¿Y qué crees que haya sido mejor? ¿Tú crees que Moisés hubiera mejor preferido entrar a la tierra prometida de aquí del planeta o entrar a la tierra de allá arriba? Pues yo creo
Pues yo creo que es preferiblemente la de allá arriba mil Mucho veces. más, 1000 veces. Entonces, por eso es este versículo, porque sabía Dios de que iba a tener conflictos con Satanás, de que Satanás le iba a decir, ¿por qué lo rescatas si allá te falló en el planeta? Allá pues, no te dio la gloria que tú merecías y luego golpea la piedra cuando tú le dijiste, háblale a la piedra, porque dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que en la piedra estaba Jesús. En la piedra estaba Jesús y él era el que les iba a dar el agua. Y estaba dentro, no sé si era la piedra o estaba dentro de la piedra, pero Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, ve y háblale a la piedra y dile que les dé agua de beber y diles que yo se las doy, va y todo enojado con el pueblo y la golpea. ¿Y a quién estaba golpeando? A Jesús. Jesús. Espiritualmente estaba golpeando a Jesús que estaba en la piedra para darles agua a través de la peña. Pero él no sabía. Entonces, para limpiarlo con Satanás, de decirle, ¿sabes qué, Satanás? Yo sé que me vas a decir en el día del juicio, oye, Moisés no se merece el reino, hasta golpeó a tu hijo, ¿cómo te atreves a meterlo allá en el reino? Sabiendo Dios que Satanás, como ministerio público acusador, iba a estar con Dios a cada rato diciéndole en el juicio, es que no te obedeció, no te dio la gloria, se echó la gloria él solito, las flores a él con el pueblo, diciéndoles que él les había dado el agua, luego golpeó la piedra donde estaba tu hijo, ¿cómo es posible que lo vas a dejar entrar al paraíso? Sabiendo Dios de antemano que Satanás en el día del juicio le iba a poner todas esas trabas, prefirió Dios ponerle el castigo a Moisés, pero ponérselo aquí en la tierra Amén. y no allá arriba por una eternidad. Entonces debemos de a veces reconocer de que nuestros pecados y nuestros errores con Dios y con los hombres tienen consecuencias y tienen castigos. Entonces Amén. hay que mejor apechugar y recibir el castigo que nos merecemos por fallar, por pecar, por ofender a Dios, por ofender a nuestro prójimo, recibir nuestro castigo y pedirle a Dios, ¿sabes qué? Castígame, pero aquí en la tierra, aunque me vaya muy mal, pero no me castigues por una eternidad en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios es lo que busca, dice, porque su ira es solo un momento. ¿Cuánto castigó a Moisés? Un momento. En un momento. En un momento lo castigó a Moisés. Sí fue algo cruel de decirle, quiero que vea la tierra prometida. ¿Por qué le enseñó la tierra prometida? No fue para hacerlo sentir mal, fue para enseñarle a Moisés que Dios estaba cumpliendo ese día su promesa de que iba a meter a su pueblo a la tierra prometida. Y ya estaban ahí. Lo único que se los impedía era el río Jordán, pero ya estaban ahí en la entrada de la tierra prometida. ¿Sabes por qué también siento de que no entró a la tierra prometida? Porque, bueno, cuando los estuvo teniendo 40 años en el desierto, fue porque quería quedarse también con las nuevas generaciones, porque las generaciones que estaban de los adultos, pues Sí, eran generaciones ya que no, por más que querías cambiarle la mentalidad, por más que querías, no sé cómo ni cómo expresarlo, pero hay muchas veces que por más que tú le dices a una persona, mira, esto es así, mira, esto es así, mira, así, ellos dicen, no, 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 y esto es negro porque es negro. No amén. sé si me explico. Sí, hay muchos que dan una explicación muy espiritual, muy profunda, que a ver si puedo, aunque sea un poquito, exponerla en este punto, recordar un poquito lo que mencionan otros hermanos o que he escuchado, que dicen que ese caminar era como la vida de nosotros, que los israelitas estaban en esclavitud en Egipto, habían vivido en esclavitud, los alimentaban con carnes y con ollas grandes de comida y les encantaba eso. No les importaba que estuvieran de esclavos mientras los alimentaran bien. Pero irse al desierto y comer puro pan, como lo habíamos visto también en otro estudio, comer puro pan y en el desierto, sin ríos, sin agua, sin nada, porque acabamos de mencionar a Moisés que le exigían agua porque no había agua en el desierto. Y le dijo Dios, háblale a la piedra y les voy a dar agua. Pero de todo se quejaban. Cuando ellos decían, allá como esclavos teníamos de todo, teníamos agua, teníamos carne, teníamos ollas de comida, teníamos todo, ¿para qué nos trajiste aquí al desierto? Entonces de todo se quejaba. En vez de Cuando le dijeron, agradecer, en vez cuando de le dijeron a agradecer, ajá, Moisés, ¿no?
allá, ¿que acaso no hay mejores sepulcros allá que nos has traído a morir al desierto? al desierto. O sea, de todo se quejaban, pero nunca agradecieron de que los dejaron, Dios los sacó de esclavitud y del látigo de los egipcios. Nunca agradecieron. Entonces Dios prefirió esperarse, como tú dices, a que murieran todos ellos que habían vivido en Egipto, que murieran y que de sus hijos entraran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sus hijos nunca vieron las cosas que había en Egipto. Entonces, cuando Dios les pone a ellos que lo único que han visto en toda su vida es un desierto y les enseña la tierra prometida, ¿tú qué crees que van a preferir los hijos? Es una tierra prometida. Una tierra fértil donde las uvas eran grandes, las frutas eran grandes, porque la tierra era fértil, donde manaba leche y miel, pues obviamente iban a preferir la tierra prometida, iban a luchar hasta el cansancio por conquistar su tierra prometida. De vivir en un desierto a vivir en una tierra prometida fértil, pues vámonos a la tierra fértil. ¿Qué hacemos aquí en el desierto? Pero sus papás pensaban al revés. Decían, ¿por qué me sacaron de allá de Egipto que tenía que comer y tenía mucha agua? Con eso ellos les daba por suficiente. Y como tú lo dices, tuvo que esperarse Dios a que se muriera esa generación en el desierto y sacar una nueva, con una nueva mentalidad. Y como dice aquí en la escritura, una nueva criatura. A Una veces, nueva cultura, así es. muchas veces nosotros preferimos estar en la esclavitud de nuestro pecado. Híjole, es que me iba mejor pecando o haciendo este mal que obedeciendo a Dios. Me la pasaba mejor que aquí en las cosas de Dios, leyendo la Biblia, orando, me divertía más allá que aquí. Y es Entonces, que, a veces somos como los israelitas, preferimos nuestra esclavitud del pecado a entrar a la tierra prometida con Dios. fíjate que muchas veces no entendemos que si estamos en el camino de Dios, estamos para trabajar. Dice, los obreros son pocos y la mies es Mucha. mucha. O sea, estamos para trabajar, no estamos para gozarlo, para pasarla bien, estamos para Trabajar. trabajar. Amén. Y eso es lo que muchos no nos cae el 20. Y por eso decía, no, es que ir a la iglesia qué aburrido, es que mira esto qué aburrido, no, es que mira, o muchos que llegan a tener un puesto así es cansado y empiezan a como a desanimarse, Sí, ¿no? Pero en realidad nosotros venimos a servir. a servir y no ser Los dones servidos. espirituales son para servir tanto a los demás como a nuestra iglesia. Amén. Entonces, nosotros sí tenemos que estar bien claros que venimos a trabajar para el Señor. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro chip. Tenemos, no saben decir muchísimo. No sabe, Así es, porque así como dice, de modo que si alguno está en en Cristo. Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir nueva criatura? Nueva mentalidad. Limpiarte y se borró tu disco duro y empezar de cero en las cosas espirituales con Dios y arrancar tu chip. Amén, Y si hay que borrar algo de memoria, hay que borrar algo de memoria con tal de agradarle a Dios, para hacer una amén. nueva criatura y hacer cosas nuevas. Y si nunca había servido al Señor, pues a servir al Señor, a agradarle en cosas nuevas. Y dice el Amén, 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aquí habla de la amén, reconciliación. Todo proviene de Dios, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. en Cristo. O sea, ¿qué quiere decir reconciliar? Pues cuando entró el pecado, lo que hizo fue una división de nosotros con Dios. Y Fíjate, esa ajá, división, pues, nos fue apartar. Y la reconciliación, ¿cómo te lo puedo decir? La reconciliación es como si se compusiera algo que había sido descompuesto. es Así es correcto. una reconciliación. Es correcto. Y aquí mira, como definición nos los pone, dice, hacer que establezcan su amistad dos personas, que Persona. restablezcan. O sea, una amistad que ya se tenía, pero se perdió, se rompió, y la reconciliación es volver a establecer
a reestablecer, porque ya había sido establecida, a volver a establecer una amistad entre dos personas. Y acá vemos un dibujo de la reconciliación entre dos Oh, personas sí. que se están reconciliando de nuevo, dos amistades. Dice la reconciliación es el establecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. Fíjate, esta palabra es buena. O sea, de que vivíamos como enemigos de Dios, Sí, cuando antes Dios nos había creado para ser sus amigos. Y muchas veces sí es cierto, hemos caminado como enemigos de Dios en muchas ocasiones, cuando Él nos creó con amor para ser amigo de nosotros y que amén. nosotros buscáramos ser su amigo. Y dice la segunda definición, hacer que vuelva al seno de la iglesia alguien que se había separado de sus Jesús doctrina. doctrinas, o sea, de su camino del Señor. Entonces Amén. dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién había causado el rompimiento de la amistad? El pecado, El pecado. ¿Y quién fue el que pecó? pues nosotros, bueno, Nosotros, nosotros, nosotros. Y era lo que te decía cuando Jesús pidió perdón en la cruz por los que lo crucificaran. Yo siento que su oración no nada más era por los que lo estaban crucificando, sino por nosotros también, que como cuando, bien decía, no sabíamos lo que hacíamos y muchas veces ni sabemos lo que hacemos o no llegamos a entender el alcance de nuestros pecados o de nuestras faltas o de nuestra desobediencia con Dios, que llega a romper esa amistad. Pero ¿quién la llega a romper? Nosotros por hacer el pecado, por consentir más al pecado que obedecer a Dios o que agradarle a Dios. Entonces nosotros rompemos esa amistad con Dios, pero ¿quién es el que vuelve a reconciliar? ¿Quién es el que Dios, hace la reconciliación? Dios. Y vuelvo, Dios y mismo por medio de Jesucristo. O por medio sea, de Jesucristo. imagínate, Ajá. O sea, ¿quién fue el de la culpa? nosotros, Nosotros. ¿Y quién fue el que reconcilió? Dios, Y Dios no tenía nada que ver en el problema. O sea, Dios no fue el que nos orilló a desobedecer, no fue el que nos orilló a que nos enemistáramos con Él. Nosotros mismos buscamos el rompimiento de esa amistad, pero aún así es tan grande su amor que Él volvió a darnos otra oportunidad de decir, me quiero reconciliar contigo amén, porque te amo, quiero volver a reconciliarme contigo. Y usó a su único hijo, que es Cristo Jesús, para hacer amén, ese vínculo, ese sacrificio de decir, yo como en este cuerpo de hombre te pido perdón por mí y por toda la humanidad para que sea salva. amén, ¿Por qué? Porque al estar en cuerpo de hombre, como decían Romanos, ninguno merecía la salvación porque todos éramos pecadores, estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero hubo un hombre que sí se merecía la salvación y que murió en una cruz. ¿Ese quién fue? Jesús, nuestro Señor Jesús. Jesucristo. Y él a partir de ahí empieza a romper la maldición, empieza a romper la maldición porque ningún hombre del Antiguo Testamento, ni Moisés, ni David, ni Josué, ni Elías, ni Samuel, ni Isaías, ni Jeremías, ningún profeta y ningún siervo del Señor merecían ser salvos, como lo dice el Nuevo Testamento, por cuanto todos pecaron, todos, sin Sí, exclusión alguna, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero hasta que vino Jesús fue el primer hombre, se hizo carne para que fuera el primer hombre, para ponerlos el ejemplo a nosotros, el primero de muchos en adquirir el favor de Dios para la salvación. Entonces, amén, a partir de ahí, empieza a luchar para que todos nosotros sigamos el ejemplo de Jesús y vivamos como Jesús vivió, para también como Él adquirió la salvación, también nosotros la podamos adquirir. amén. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es algo también muy importante. ¿Por qué? Porque sabía, fíjate, Dios nos conoce también, que sabe que no somos muy explosivos como seres humanos o como carne. Sí, Somos muy explosivos y en un abrir y cerrar de ojos ya te enojaste con tu prójimo, ya te enojaste con tu hermano, ya te enojaste con tu papá, ya te enojaste con tu mamá.
Y ya fallamos en el segundo mandamiento, y como tú dices, Así en es. un abrir y cerrar de ojos. Y, y eso es muy, muy, es muy serio. Y esto me gustó mucho lo que dice, que por eso nos dio el don de la reconciliación, porque hay veces que yo estoy, fíjate, digamos la palabra, vamos a la iglesia, estamos en comunión y tratamos de estar unidos en familia y aún así algunas veces nos llegamos a molestar el uno con el otro. Amén. Nuestro enojo no dura mucho, no dura días, no dura, pero mientras tú ya fallaste, ya te enojaste. Ya manchaste tus vestiduras espirituales. Así es. Y eso fue así, mira, en un abrir y cerrar de ojos, Y era, es algo y impresionante. era exactamente por eso que te digo que siempre tenemos que estar todos los días tratando de buscar el lavar nuestras vestiduras, el lavarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos si en algún momento fallamos y ni nos acordamos tal vez que le ofendimos a Dios o al prójimo, pero aún así pedir perdón porque tal vez hayamos cometido un error que ni siquiera reconocimos o alcanzamos a ver que hayamos fallado para con Dios. Sí. Y a otras veces sí lo reconocemos, pero también hay que pedir por los que lo reconocemos y los que no. No, exactamente. Y por eso dice aquí, nos dio el Ministerio de la Reconciliación. Y de hecho hay una parte de la Biblia, no recuerdo el versículo que dice que si tú te enojas con tu pareja, que no esté mucho tiempo o que no sea hasta que se oculte el sol, ¿no? El enojo no les dure hasta la puesta del Ah, sol pues, en Efesios 4:26. A mí luego me gusta buscar los versículos así como en un paisaje o algo, luego para compartirlo. ándale, Así por lo menos que dice, enójense, pero pero sin sin pecar. pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. O sea, fíjate, aquí te da como la pauta, dice, enójense, o sea, sí te puedes enojar, porque Jesús también se enojó como hombre, como Así es, Dios y como hombre se ha enojado. Dice, enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, o sea, bajar el enojo. Tratar de controlarlo en nosotros, tratar de ser ecuánimes, o sea, de tratar de que tal vez nos moleste algo de alguna persona, pero tratar de controlarlo dentro de nosotros y tratar de no externarlo hacia afuera. Y si lo externamos, ese enojo, tratar de hacerlo de manera que no ofendamos a nuestro prójimo o no ofendamos a Dios. así Tratarlo es. de controlar. Ahora sí como Y los frenos que les ponen a los caballos, tratar de domarnos a nosotros mismos. ándale, y es fíjate que este consejo te lo da y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas, por ejemplo, yo me he enojado con mi hermano Sí. y en ocasiones han sido enojos pues algo fuertes, pero siempre nos hemos reconciliado, o sea, si te ofendí, carnal, pues perdón, o nos ponemos a platicar, o de ratito ya se nos olvidó el enojo y estamos juntos de nuevo. Y es algo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día muy pocas familias tienen esa reconciliación. Hay hermanos que no se hablan. Hay hijos con padres que no se hablan. Y Durante esa, años, ¿eh? así es. Y entonces esta reconciliación es muy valiosa, muy valiosa. Y ese consejo también siempre lo tengo en mi mente porque yo soy una persona muy explosiva, muy enojona. Yo creo Y que siempre todos tenemos un Pedro dentro, ¿no? Y ese me gusta, ¿por qué? Porque me recuerdo que te enojaste, pero no debe de pasar tanto tiempo. Amén. Y dice el siguiente versículo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. O sea, estaba Jesús, pero no estaba solo, estaba también con el Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Todo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, reconciliar. O sea, nos encargó a nosotros, a todos los hijos de Dios, enseñar a los demás que así como Dios se ha reconciliado con nosotros, también Dios se puede reconciliar con muchos otros que estén enemistados con Él. Amén. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vamos a ver lo que significa un embajador para ver los alcances que tiene. Dice embajador o embajadora. Dice diplomático del más alto nivel. Fíjate en qué valor nos pone Dios. Somos Amén. diplomáticos de Dios de su más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. O sea, que somos representantes de Dios del reino de los cielos aquí en la tierra. Dice persona que es reconocida en el extranjero como máximo representante nacional de una determinada actividad, normalmente artística o deportiva. Fíjate, Amén. persona reconocida en el extranjero. Nosotros no somos de aquí, somos de allá arriba. Somos Amén. embajadores de Dios. Entonces, aquí somos reconocidos, dice, Somos representantes. como representante nacional de una determinada actividad. Nuestra actividad es ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Y reconciliar Y a la humanidad con Dios. exactamente, reconciliar. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. O sea, ¿quién es Dios. el que hace el ruego para la Dios. reconciliación? Dios. Dios. Cuando nosotros somos los culpables, aún así Dios nos está rogando volver a reconciliarnos. Es como la vez pasada decíamos, ¿no? ¿Quién falló? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. ¿Y quién Nosotros. pidió perdón? ¿Nosotros o Dios? Dios. En una pareja, por ejemplo, una pareja que, por ejemplo, está rompiendo sus lazos de amor, sus lazos sentimentales, todo tipo de circunstancias están rompiendo ahí. Hay una de repente que siempre ruega por no romper esa reconciliación o por no romper esa amistad, esa relación o algo. Y aún así rompe esa relación. Tal vez sea de amistad, tal vez sea de noviazgo, de matrimonio, de familia, también como tú mencionabas, de hermanos. Pero hay uno que siempre vuelve a rogar para poder, o pide perdón o ruega por volver a unir esa relación. Como acabamos de decir, puede ser de amistad, de familia, de hermandad, de una relación sentimental, etc. Pero siempre, bueno, en ciertas ocasiones hay uno que pone de su parte por rogar y pedir perdón, aunque no haya hecho ningún mal para romper la relación. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué Por crees que amor. esas personas ruegan, vuelven a luchar por reconciliar esa relación que tenían, tanto de Por el familia, amor. amistad o Por sentimental? el, por el amor que le tiene a la persona. Por el amor que le tienen a la persona. Entonces, por eso Dios trata de, como si Dios rogase. Por eso Dios ruega por medio de nosotros y que rogamos en nombre de Cristo que la gente Se reconcilia se con Dios. reconcilie con Dios. Pero ¿quién es el que está rogando primero? Dios. Dios. Porque Él nos amó, y bien dice la Biblia, Él nos amó primero Amén. Y nos sigue amando. y nos sigue amando. Dice, Y, dice su palabra, porque fuiste de alta estima ante mis ojos, que daré reinos y naciones por salvar tu alma. amén. O sea, también no nos damos cuenta del grande amor que siente Dios por cada uno de nosotros. Aún con nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas y nuestras debilidades, Dios nos ama. Amén. Así todos rotos, todos parchados, Dios nos ama a cada Amén. uno. No hace distinción de persona. Dice, al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Justicia. Justicia de Dios en él. ¿De quién hablaba? De Jesús. De Jesús, Porque Jesús no conoció pecado. ni un pecado. O sea, sí conocía los pecados, pero no hizo ningún pecado cuando estuvo aquí en la tierra como hombre. No pecó ni uno solo, ni el más pequeño. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Lo lo hizo hizo pecado. pecado. ¿Por qué lo hizo pecado? Lo hizo hombre. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en En él, él. en Cristo Jesús. Amén. Que él fuera nuestro ejemplo a seguir, nuestro ejemplo a vivir, nuestro ejemplo a servir, nuestro ejemplo a amar, nuestro ejemplo al hablar, nuestro ejemplo al pensar, nuestro ejemplo al orar, nuestro ejemplo al ayunar, nuestro ejemplo al alabar a Dios, nuestro ejemplo para servir, nuestro ejemplo para vivir, vivir Así esta es. vida, vivir este viaje. Él fue Amén. nuestro ejemplo. El primer salvo de toda la humanidad fue él como hombre, siendo hijo de Dios, pero se hizo hombre para enseñarnos y a darnos el ejemplo como nuestro hermano mayor a saber cómo alcanzar la salvación, cómo Fíjate que, alcanzar la reconciliación con Dios. que muchos nada más vemos que Jesús vino y murió por nosotros, pero no vemos todo el trabajo que hizo detrás de eso. Todo lo que tuvo Primero, que vivir para dejarnos un ejemplo a todos. primero bajó como hombre, no pecó. Fue recto en todo, en todo. Luego fue crucificado, murió, resucitó, restableció la relación entre nosotros con Dios. Amén. Dice, reconcilió, fíjate, restableció ese lazo que ya se había roto, lo restableció Amén. y luego nos fue guía para todos y cada uno de nosotros, nos fue guía. O sea, Para ser nuevas criaturas para Dios. fue algo, no sé ni cómo decírtelo, pero fue algo muy, muy completo. Fue un amor inimaginable, algo Exactamente, es algo que yo, que ninguno de nosotros ni hizo, ni ni puede hará, hacer, ni hará. ni hará, exactamente. Solamente Él lo pudo hacer y enseñarnos el ejemplo a seguir de Él. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a terminar con una oración y agradeciéndole a Dios por esta enseñanza. Y hoy terminamos más temprano, hermano, a pesar de que estuvimos promocionando la página de YouTube, terminamos más temprano. Vamos a agradecer a Dios. Dios Amén. Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esta noche, por estas enseñanzas que tú nos has revelado. Te pedimos por tu sabiduría cada día, cada mañana, que nos puedas llenar de ti, nutrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas y nuestro espíritu, para que pueda nutrirse de tu palabra y no solamente del pan material, sino también del pan que es tu palabra, para alimentar nuestro cuerpo espiritual, así como se alimenta nuestro cuerpo carnal con los alimentos que nos das cada día. Te agradecemos mucho, Señor mío, por estas enseñanzas que nos has permitido revelarnos a, a la cantidad que tú has permitido enseñarnos esta tu palabra, estos tus secretos también espirituales, revelarnos tal vez en una cantidad pequeña para muchos, pero para nosotros ha sido mucho en nuestros corazones, lo necesario, como dice tu escritura, para la salvación de cada uno de nosotros, en lo personal. Te agradecemos, Señor mío, y también te agradecemos por nuestras familias que nos has permitido estar de pie, estar en fuerza, seguir adelante y tener que comer cada uno de nuestras casas. Te Amén. agradecemos porque hemos recibido bendiciones de ti y el ejemplo de ello es de que estamos aquí con vida todavía. Te agradezco por la vida de mi hermano Luis, de su familia, de los Amén. hermanos de la iglesia, que los sigas bendiciendo, que algunos están perdiendo familiares, te pedimos que los fortalezcas en el nombre de tu Hijo Jesús, que les des Amén. la paz y que si ellos son merecedores de paz, que la paz se quede con cada uno de ellos y que tú puedas suplir sus necesidades. Dice la escritura que tú sabes
antes de que pidamos con los labios y la boca lo que necesitamos, tú ya sabes lo que necesitamos. Y por eso te pedimos que así como has estado al pendiente de nosotros en cuestiones de lo básico, como puede ser la vida, la salud, el alimento, un techo donde vivir, te pedimos que también a nuestros hermanos y a todos los que también nos escuchan por medio de estos videos, que también les pueda suplir lo necesario, lo que ellos puedan necesitar en medio de esta pandemia y estas cuarentenas que estamos cruzando en todo el mundo. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a detener la grabación.